nombre en alto, Señor, y nos gozamos en tu presencia en esta noche. Te cantamos, decimos, firme soy delante de ti. Oh, cuán dulce es tu promesa, confío en ti. Dile, mi interior, sí, marcaste, oh Dios, tu palabra siempre guardaré en mi corazón. Decimos todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tus causas, Señor. Todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tus causas, Señor. Dile, eres fuego que arde en mi ser. El propósito de tengo, lo encuentro en tu amor. Hoy tu voluntad, como luz que resplandece en mi corazón. Todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu causa, Señor. Dile, todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu causa, Señor. Sí, Señor, todos nuestros planes bajo tu voluntad, Padre. Te cantamos y declaramos en esta noche. Cada paso que doy, te doy en control. Mi destino eres tú, tu amor quita mi temor. Yo me levantaré y no me rendiré. Tu presencia está aquí, me llamas, tú eres mi Dios. Decimos, todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu causa, Señor. Dilo, todo plan en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu causa, Señor. Todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré, por tu causa, Señor.
Su voz calma tormentas, destruye tinieblas, la voz de Jesús. Su amor levanta al caído, camina conmigo, el amor de Jesús. Mi Dios todo lo puede, su poder hoy se mueve, nada imposible para mi Señor. Mi Dios vive por siempre, Él es suficiente, milagros hoy suceden, Él está aquí. Peleó por mi vida, curó mis heridas, mi vida es Jesús. En su nombre Hay sanidades, huyen potestades, en el nombre de Jesús. en el nombre de Mi Dios todo lo puede, su poder hoy se mueve, nada imposible para mi Señor. Mi Dios vive por siempre, Él es suficiente, milagros hoy suceden, Él está aquí. Todo lo puede, su poder hoy se mueve, nada imposible para mi Señor. Mi Dios vive por siempre, Él es suficiente, milagros hoy suceden, Él está aquí. Rompe cadenas, mi Dios está aquí, se mueve hoy aquí, venció la muerte, resucitó mi Dios, pronto regresará, vestido en majestad, mueve montañas, rompe cadenas, mi Dios está aquí, se mueve hoy aquí, venció la muerte, resucitó mi Dios, pronto regresará, vestido en majestad. Mi Dios todo lo puede, su poder hoy se mueve, nada imposible para mi Señor. Mi Dios vive por siempre, Él es suficiente, milagros hoy suceden, Él está aquí. Mueve montañas, rompe cadenas, mi Dios está aquí, se mueve hoy aquí, venció la muerte, resucitó mi Dios, pronto regresará, vestido en Hola, buenas noches, familia Kairos, ¿cómo están? ¿Ya están listos ahí con su cafecito? ¿Listos para
para estudiar la palabra del día de hoy. Estoy segura que Dios tiene un mensaje maravilloso para ti y para mí. Gracias por estar ahí a través de las redes sociales. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar nuestra serie con la Biblia más que un simple libro, serie que hemos estado viendo. Y el tema que hoy vamos a estudiar es el Evangelio de Lucas. Vamos a ponernos en manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos das como familia de estar reunidos para estudiar tu palabra, Señor. Gracias por el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Te pido que prepares nuestro corazón y que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mi boca. En tu nombre oro, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el Evangelio de Lucas es el relato histórico más extenso que tenemos de la vida de Jesús. A lo largo de este Evangelio, este autor nos va a presentar a la persona de Jesús como el hombre perfecto que vivió siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. En su relato, este autor incluye secciones que únicamente se encuentran en este Evangelio, tales como el nacimiento virginal de Jesús y numerosas parábolas que podemos ver solamente aquí en este Evangelio. Pero antes, me gustaría hacer un pequeño repaso de los otros evangelios que hasta hoy hemos visto, una pequeña comparación de los evangelios. Vimos que Mateo nos escribió como un maestro y él nos presentó a Jesús como el rey prometido. Él escribió para sus compatriotas judíos. Marcos, vimos que él escribió su evangelio desde un punto de vista narrativo, era un narrador, un dramático, y él escribió para su evangelio para los romanos. Y él nos presentó a Jesús como el siervo de Dios. Más adelante Juan, vamos a ver que él escribe como un teólogo y él escribe a todos los cristianos del mundo y va a presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Pero hoy nuestro autor Lucas, él escribe como lo que él era un historiador, un investigador muy preciso. Y él escribe también a sus compatriotas griegos, pero él nos va a presentar a Jesús como el Hijo del Hombre. Y aunque Lucas afirma la divinidad de Jesús, su énfasis radica en la humanidad de Jesús, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pero vamos a ver quién era Lucas. Lucas, como ya el apóstol Pablo lo citó en Colosenses 4:14, nos dice que Lucas era el médico amado. Él era un médico especializado, se encontraba de hecho entre los científicos de su tiempo. Él era gentil, era un cristiano griego, no era judío. Fue amigo íntimo y compañero de Pablo y ambos tenían un intelecto un nivel muy avanzado y también tenían un alto nivel espiritual. El autor escribió en un idioma griego superior al que utilizaron los otros escritores del Nuevo Testamento, incluyendo también al apóstol Pablo. Y que se sepa, es el único gentil que entre los escritores del Nuevo Testamento. Fue, les digo, un historiador preciso, pero también se dice que Lucas era un poeta porque solo en su evangelio él registró las canciones de la primera Navidad, esas hermosas canciones que cantamos cada Navidad. También se dice que fue un artista por la forma en que en este evangelio nos relató las incomparables parábolas de Cristo. Hay mucha tradición alrededor de la vida del doctor Lucas, quien se dice que escribió su evangelio desde el punto de vista de María, imagínense, lo cual la tradición confirma que él recibió su información directamente de ella. Y la verdad que su pasión por investigar y registrar los hechos de la vida de Cristo y también la expansión de la primera iglesia cristiana, así como los primeros misioneros cristianos, nos proporcionan fuentes confiables en las cuales tú y yo podemos basar nuestra fe. De hecho, Lucas también escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Algunos datos importantes sobre este evangelio. Bueno, el doctor Lucas escribió su evangelio con un doble propósito. En primer lugar, tenía un propósito literario e histórico,
ya que de los 4 evangelios, el Evangelio de Lucas constituye una narración histórica más completa que ningún otro y contiene referencias de mayor alcance. Vamos a poder ver en este libro sobre instituciones, costumbres, geografías y la historia de ese periodo que no las vamos a poder encontrar en ninguno de los otros evangelios, con los otros autores. Pero en segundo lugar, su propósito era espiritual. Su propósito era presentar a la persona de Cristo como el hombre divino, perfecto y salvador del mundo. Jesús es Dios manifestado en un cuerpo físico. Los expertos de la Biblia generalmente concuerdan en que este evangelio fue escrito alrededor de los años 60 después de Cristo y se dice que Lucas escribió desde Roma o posiblemente desde Cesarea. Este libro estaba dirigido a Teófilo, que significa uno que ama a Dios, pero recordemos que también estaba dirigido a los gentiles griegos. Y exactamente Lucas escribió para esa mentalidad griega y para la comunidad intelectual, los griegos. ¿Por qué Lucas escribiría para esta comunidad? Bueno, vamos a ver algo del marco histórico que estaba pasando en esa época. En el siglo IV antes de Cristo, los griegos alcanzaron un alto nivel de intelecto, alcanzaron su apogeo en diversas manifestaciones culturales. Fue el despliegue más brillante del genio humano que el mundo jamás había visto. La cultura, el idioma, la filosofía y griegos fueron los que alcanzaron en aquella época un mayor desarrollo. De hecho, fue llamada la época de Pericles, y esta época de Pericles correspondía al periodo de la prominencia intelectual y material de Atenas. Pericles, ¿por qué? Porque Pericles supo rodearse de personas excelentes en la filosofía, en la arquitectura, en la escultura, en historia, en literatura, y fue un esplendor que jamás se repitió en la historia en lo que fue la ciudad de la época de oro en Atenas. Los griegos intentaron perfeccionar la humanidad y desarrollar al hombre perfecto. Imagínense qué difícil predicarles a una persona con un intelecto que solamente está enfocado en la perfección. Esto en el ámbito físico se podía ver reflejado en las obras, en las estatuas como de Fidías. Sus estatuas más representativas era la estatua Zeus en Olimpia y la Atenea del Partenón en la Atenea Pártenos, y estas estatuas se convirtieron de hecho en modelos de perfección de la representación de divinidades. Pero también en el ámbito intelectual se esforzaron los griegos por lograr un ser humano hermoso y racional. Los podemos ver en las obras literarias de Platón, de Aristóteles, de Homero. Todas estas obras estaban orientadas hacia la creación y la figura del hombre perfecto, procurando de esta manera obtener el hombre universal. Y de hecho los griegos concibieron sus propios dioses, concibieron sus dioses con semejanza humana. Sus dioses eran proyecciones del ser humano. Otros dioses que ellos tenían era pues Cupido, Baco, el dios de la vida y la fiesta, y Afrodita. Pero fíjense que no todos sus dioses eran bondadosos, algunos dioses eran vengadores. ¿Y esto para qué? Para completar su proyección de la humanidad. Pero fue Alejandro Magno quien difundió esta interesante cultura, el idioma y la filosofía por todas las tierras en las que conquistó. De hecho, el griego se convirtió en un idioma universal, y en Alejandría, en Egipto, el Antiguo Testamento fue traducido al griego en una tradición conocida como la Septuaginta. Es una de las mejores traducciones disponibles del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento fue escrito también en griego, y así fue, hermanos, como este idioma proporcionó el vehículo para la expresión y también para la comunicación del Evangelio a toda la humanidad. Pero aun cuando la cultura, el idioma y la filosofía griegos, que en aquella época les decía, alcanzaron un desarrollo más notable,
Los griegos obviamente fracasaron en su empeño de perfeccionar a la humanidad y perdieron de vista su ámbito espiritual. El doctor Frederick William Robertson, un teólogo inglés, dijo de los griegos: cuanto más se unieron a este mundo, más se convirtió lo invisible en un mundo oscuro. Por tal motivo, los griegos hicieron una imagen dedicada al Dios desconocido. Y cuando en Hechos 17 podemos ver que el apóstol Pablo les predicó el evangelio en Atenas, precisamente fue con este tema del Dios desconocido con el que empezó. Pero pues los atenienses cultos eran escépticos y calificaron a Pablo como un charlatán y se burlaron de él. Entonces Pablo declaró que para los griegos el evangelio era una locura, pero también escribió para esa mentalidad griega. Les dijo que eran ciudadanos del mundo sin Dios y sin esperanza. Esta, pues, hermanos, era la verdadera imagen de los griegos, a los cuales también nuestro evangelista del día de hoy, Lucas, estaba tratando de alcanzar, y al igual que Pablo, él también escribió para esa mentalidad griega. Él presentó a Jesucristo como el hombre perfecto, el hombre universal, la misma persona que los griegos estaban buscando. Me gustaría hablarles sobre algunas características especiales de este evangelio de Lucas. Aunque es uno de los evangelios sinópticos, junto con Mateo y con Marcos, este evangelio contiene muchas características que son omitidas por los otros evangelistas. El doctor Lucas, como vimos, nos ha dejado las canciones originales de la Navidad. Una de ellas, tres de ellas la podemos encontrar en el primer capítulo de este libro, que es la canción de esperanza. Esto es el anuncio del nacimiento de Jesús. También podemos encontrar la canción de alabanza, que es el Magnificat, la alabanza de María. También podemos encontrar la canción de fe en este primer capítulo, que es la profecía de Zacarías. Y en el capítulo 2 podemos encontrar la canción de salvación, que es la profecía de Simeón. Todas estas canciones cantamos en las Navidades. Su evangelio tiene el relato más extenso del nacimiento virginal de Cristo en todos los evangelios. Y cómo no, recuerden que él escribió su evangelio como su fuente de información era María. Entonces, Lucas en su evangelio presentó 20 milagros, pero es interesante que de esos 20 milagros, solo 6 están registrados en este evangelio. El milagro de la pesca milagrosa, en el capítulo 5, que nos habla que en el lago Genesaret Jesús le dice a los pescadores que tiren las redes más lejos del lago, y Simeón, Jacobo y Juan se convirtieron en discípulos ese día. También el milagro de la viuda, que cuando resucita el hijo de la viuda, también solamente lo podemos encontrar en Lucas. El milagro de cuando el Señor sana a una mujer enferma de 18 años que estuvo encorvada por 18 años, este milagro lo encontramos en el capítulo 13 y es uno de los que se encuentran solamente en Lucas. El milagro cuando Jesús sana a un hombre enfermo de hidropesía, también lo podemos encontrar en el capítulo 14, y el milagro cuando Jesús sana a los 10 hombres a los 10 hombres que tenían lepra y que solo uno vino para agradecerle al Señor, lo podemos encontrar en el capítulo 17 de Lucas. Y el milagro cuando el Señor sana la oreja cortada la noche en que Jesús fue entregado por Judas, también lo podemos encontrar en el capítulo 22 y no lo vamos a encontrar en ninguno de los otros evangelios. Y de la misma forma, el escritor en su evangelio nos deja 27 parábolas, pero 18 de esas parábolas solamente se encuentran en el evangelio de Lucas. Las parábolas conocidas como el hijo pródigo y la del buen samaritano son peculiares en este tercer evangelio. En el capítulo 7 podemos encontrar la parábola del acreedor y los 2 deudores. En el capítulo 10 encontramos la parábola del buen samaritano. En el capítulo 11 podemos encontrar la parábola del amigo que llega a medianoche y la del buen padre.
Ya en el capítulo 12 encontramos la parábola del rico insensato y la del siervo vigilante. En el capítulo 13 podemos encontrar la parábola que no encontramos en ningún otro evangelio, que es la de la higuera estéril, la de los convidados a las bodas en el capítulo 14, la de la gran cena, la parábola de la torre y el rey que va a la guerra. Y en el capítulo 15 encontramos la parábola de la moneda perdida y la del hijo pródigo, la parábola del mayordomo astuto y la del rico y Lázaro las podemos encontrar en el capítulo 16. En el capítulo 17 la parábola del deber del siervo y la de la viuda y el juez injusto en el 18 y la del fariseo y el publicano. Y en el capítulo 19 encontramos la parábola de las minas. Todas estas parábolas que fueron parte de las enseñanzas de nuestro Señor a sus discípulos, las podemos encontrar en este evangelio solamente. Pero es interesante que este autor, aunque nos ha provisto un relato muy humano del viaje del Señor resucitado a la aldea de Emaús, es el único autor que habla de ese viaje. Esto prueba que Jesús era aún humano después de su resurrección. Lucas demostró que la resurrección no era la de su espíritu, sino que Jesús poseía un cuerpo real. Como podemos observar ustedes que ya han leído también este evangelio, en el capítulo 24, cuando Jesús se presentó a sus discípulos después de su resurrección, cuando ellos estaban reunidos, Él los animó a que lo tocaran y comió delante de ellos. Y el autor nos explica esto para enfatizar la autenticidad de su cuerpo. Y utilizando las palabras de Pablo en 1 Corintios 15:44, podemos decir que Jesús fue enterrado como un cuerpo material y resucitado como un cuerpo espiritual. Y este evangelio nos revela la verdadera naturaleza humana de Jesús, así como también nos revela quién era Lucas, este médico del primer siglo que por su profesión, él conoció de primera mano sobre el sufrimiento de la humanidad. Lucas escribió en su evangelio, utilizó en su evangelio muchos términos médicos, tal y como él era. Pero ahora sí vamos de lleno a lo que es el evangelio de Lucas en un pequeño resumen y su estructura. Vemos que en el evangelio de Lucas, al igual que en los otros evangelios, es presentado en tres partes: el nacimiento y preparación de Jesús en los primeros 4 capítulos, el nacimiento y ministerio de Jesús. De hecho, el ministerio de Jesús que nos presenta Lucas es Jesús en Galilea, Jesús camino a Jerusalén y Jesús en Jerusalén. Y por último, también en la tercera parte de su evangelio nos muestra su muerte y su resurrección. Prácticamente este evangelio presenta nos presenta la venida de Cristo, la venida al mundo del Hijo de Dios y el regreso a su gloria. Sin embargo, como les comentaba, hoy vamos a enfocarnos en los relatos que únicamente se encuentran en este evangelio, porque es muy similar a los otros evangelios. Pero quiero hacer una pausa aquí en los primeros versículos de este capítulo 1, ya que constituyen un gran comienzo. Sabemos que Lucas era un hombre de ciencia y detalles. Por lo tanto, no es sorprendente que empiece su relato con una explicación general de la extensa investigación que hizo y que diga que está presentando la verdad. Recordemos que Lucas fue amigo íntimo de Pablo y fue su compañero de viaje, de manera que él pudo haber entrevistado a los otros discípulos y haber tenido acceso a otros informes históricos. Pero veamos los primeros 4 capítulos, leámoslos. Dice, lo voy a leer en la Reina Valera. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo,
para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Muy bien, en este pasaje hay dos frases o palabras importantes que no podemos pasar por alto. La primera de ellas es la que aquí se conoce como, la que aquí se traduce, como los que las vieron con sus propios ojos. En otras versiones de la Biblia dice los que fueron testigos oculares, y que corresponde a la palabra griega autoptai, formada por los términos auto, que significa aquello que existe por sí mismo, y opsomai, que significa ver. También es interesante que en un término médico, lo que significa esta palabra es realizar una autopsia. La segunda palabra importante utilizada por Lucas es la de ministros, del griego uperatai, que en un hospital se refiere a un interno. Lo que Lucas estaba diciendo era que todos ellos eran simplemente trabajadores internos a las órdenes del gran médico. Lucas nos estaba explicando que como médico y especialista hizo como una autopsia, un profundo examen de los documentos de aquellos que habían sido testigos. Y es por eso que este evangelio nos proporciona esas fuentes confiables en las cuales podemos basar nuestra fe. Históricamente, el doctor Lucas comenzó su evangelio antes que los otros evangelios sinópticos, que son Mateo y Marcos. El libro comienza cuando el cielo se abre. El cielo había permanecido, en silencio durante 400 años. El autor nos explica que cuando el ángel Gabriel apareció junto al altar de oro de la oración para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, quien iba a preparar el camino para Cristo. Lucas nos relató los antecedentes como si hubiera sido el médico familiar. Él nos da detalles extensos sobre el nacimiento de Jesús con un padre divino y una madre humana, que era María. Jesús vino al mundo siendo Dios, pero manifestado en carne. Poco después del nacimiento de Juan, el autor hace referencia que el emperador romano César Augusto decretó que se hiciera un censo. Esto pues requería que las personas viajaran a su pueblo de origen de sus antepasados. Entonces María y José, su esposo, descendientes del rey David, fueron a Belén porque David era oriundo de allí. Una vez en Belén, al no encontrar hospedaje, fueron a un establo y ahí nació nuestro Señor Jesús. Su nacimiento fue anunciado por ángeles a unos pastores, quienes fueron rápidamente a buscarlo y lo encontraron en un pesebre. Luego se fueron alabando a Dios y les dijeron a todos lo que había sucedido. 8 días después, Jesús fue circuncidado y dedicado a Dios en el templo. Allí, un hombre recto llamado Simeón y una profetisa llamada Ana confirmaron que Jesús era el Salvador y el Mesías. Desde su nacimiento ya no escuchamos de Jesús hasta que el autor lo menciona a la edad de 12 años. En esa ocasión encontramos al Señor Jesús en el templo hablando de teología con los maestros de la ley. Este incidente aislado de la niñez de Jesús está registrado por Lucas para que sepamos que Jesús tuvo una infancia normal. Si podemos ver en el versículo 22 del segundo capítulo de este libro, dice que Jesús crecía en sabiduría, en el aspecto mental. Jesús crecía también en estatura, podemos ver que crecía en el aspecto físico y crecía también en el favor de Dios y de toda la gente. Él crecía también en el aspecto espiritual. Entonces, unos 18 años después, vemos a Jesús yendo a Juan el Bautista para ser bautizado y comenzar su ministerio público. Y la verdad que con un planteamiento verdaderamente histórico, Lucas detalló las fechas del ministerio de Juan en relación con la historia secular. Colocó énfasis sobre el mensaje de arrepentimiento que predicaba Juan como una condición para la llegada del Mesías, ya que Juan bautizó a aquellos que acudieron a él simplemente como una preparación para la venida de Cristo.
quien después bautizaría con el Espíritu Santo y realizaría así en las personas una verdadera transformación. Y es Lucas quien registró el encarcelamiento de Juan, cuando Juan había reprendido públicamente a Herodes porque éste se había casado con Herodías, que era la mujer de su hermano Felipe. Herodías se molestó y había pedido que Juan fuese encarcelado. Y Herodes cumplió sus deseos. Juan fue a la cárcel y el autor solamente nos cuenta sobre este relato. Lucas traza la genealogía de Jesús a través de su padre terrenal José, mencionando a David y a Abraham hasta llegar a Adán, enfatizando así su identidad como el hijo del hombre. Posteriormente vemos que Jesús fue tentado por Satanás, pero surgió victorioso. Ya en la segunda parte de su evangelio, Lucas describe con claridad los hechos y las enseñanzas de Jesús, ayudándonos a entender los caminos de la salvación. Lucas nos relata también que Jesús fue rechazado en su propia tierra, en Nazaret. Después de la tentación, el Señor regresó a la ciudad donde se había criado para enseñar y sanar. Y como era costumbre, en el sábado de reposo o en el Sabbat, fue a la sinagoga de Nazaret. Y quiero mencionar este incidente porque aunque solamente está registrado en el libro de Lucas, no lo podemos pasar por alto. Dice que era costumbre que un hombre se pusiera de pie mientras leía las Sagradas Escrituras para después sentarse mientras explicaba la porción de lo que había leído. Y así fue como vemos a Jesús en la sinagoga, donde le alcanzaron el libro que era el libro del profeta Isaías. Y el pasaje era Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar a los cautivos, para que los cautivos sean liberados, y que los ciegos verán. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados y que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¡Wow! La gente al escuchar esto, al mirarlo, pues recordaba que él era el hijo de José, un carpintero. ¿Cómo podía ser el Mesías? Inmediatamente comenzaron a cuestionarse la autoridad, más bien comenzaron a cuestionarle con qué autoridad él podía decir estas cosas. ¿Cómo podía el hijo de José, el muchacho que vieron crecer en el pueblo, ser el Mesías? Lucas estaba resaltando enfáticamente el hecho de que también él asumió nuestra frágil humanidad. Entonces, aunque tanto como Mateo y como Marcos registraron el hecho de que Jesús trasladó precisamente su centro de operaciones de su ciudad natal hacia Capernaum, tomó esta decisión porque lo rechazaron en su propia ciudad. Durante este tiempo, él comenzó a juntar a sus 12 discípulos. Y fue entonces que empezó a enseñar con sus parábolas. Los apóstoles pudieron presenciar muchos milagros que realizó el Señor y que se encontraban también en los otros evangelios. Pero solo este evangelista Lucas registra la restauración a la vida de 2 personas, el hijo de la viuda de Naún y la hija de Jairo. Y en este capítulo 7 también se encuentran la primera de las 18 parábolas que comentábamos que solamente se encuentran en este evangelio, que es la parábola del acreedor y de los 2 deudores. Y esta surgió de la visita de Jesús a la casa de un fariseo, donde una mujer ungió sus pies con ungüento. La simple parábola de los 2 deudores reveló que esta mujer de la calle era mucho mejor que Simeón el fariseo. Más adelante en su evangelio, Lucas nos habla de las mujeres que sirvieron a Jesús. En el capítulo 8, en el versículos del 1 al 3, dice que entre ellas estaba María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos.
Tiempo después el Señor envió a sus discípulos a proclamar el reino de Dios. Cuando volvieron a Él, Jesús les reveló su misión, la misión que debía cumplir y su verdadera identidad. También les reveló las implicaciones de ser sus discípulos. Y el autor aquí nos habla sobre los 70 discípulos que debían preparar el camino para el ministerio de Jesús. Solo él nos relata esta misión que solamente iba a tener lugar por un corto tiempo, ya que Jesús estaba dirigiendo hacia Jerusalén. Con el objeto de completar la historia de la misión de Jesús, Lucas nos describió su regreso de los discípulos. En los siguientes capítulos vemos algunos sucesos, milagros y enseñanzas durante los meses antes de la muerte de Cristo que solo son registrados en Lucas. Podemos ver que Jesús enseña sobre la oración con las parábolas, aparte que utilizó la parábola del Padre Nuestro. El evangelista Lucas nos dice que Jesús enseñó a sus discípulos a orar utilizando también la parábola del amigo persistente y la del buen padre. También nos habla sobre que Jesús enseña a sus discípulos con una lección de etiqueta, y esta la podemos ver en la comida en que Jesús acudió a la casa del fariseo y nos da la lección de etiqueta en la devastadora parábola del invitado ambicioso. Jesús también enseña a sus discípulos acerca del discipulado, y esto lo podemos ver en la parábola de la torre y el rey preparándose para la guerra, y ambas estaban relacionadas con el discipulado y tampoco se encuentran en los otros evangelios. También Jesús enseña sobre el tema de las riquezas, y estas se encuentran registradas en el capítulo 16. La primera fue la parábola del mayordomo que se aprovechó de su posición para favorecer sus intereses egoístas, que es una parábola por contraste y que era pronunciada principalmente ante los discípulos. Y la segunda, que habla de las riquezas, es la asombrosa parábola del rico y Lázaro, que esta fue dirigida a los fariseos debido a la reacción de ellos con la parábola cuando él se dirigió a los discípulos. En la tercera parte del Evangelio de Lucas nos habla sobre la misión de Jesús, que la misión de Jesús lo llevaría a Jerusalén y allí sería rechazado, juzgado y crucificado. El escritor Lucas siguió los otros evangelios sinópticos en el relato de la escena donde vemos a Jesús ante Pilato en la crucifixión y en su entierro, pero solo Lucas incluyó el informe de cuando Jesús fue enviado por Pilato a Herodes. El silencio de Jesús ante Herodes fue sorprendente. Jesús representaba la última descendencia de Jacob y Herodes representaba la última descendencia de Esaú. Y Jesús no tenía nada que decirle a Herodes. Recordemos que anteriormente en el capítulo 13 el Señor le había llamado zorro. Después en el capítulo 23, en el penúltimo capítulo de este evangelio, incluye la predicción de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén y la oración por sus enemigos. Luego entregó su espíritu y fue sepultado por José. El libro termina en el capítulo 24 con algunas de las últimas palabras de Jesús antes de su ascensión. Al considerar la resurrección de nuestro Señor, vemos que Lucas registró los hechos de la resurrección tal como lo hicieron Mateo, Marcos y Juan. Nos contó acerca del momento en que las mujeres se encontraban en la tumba vacía y escucharon la explicación de los ángeles. Y luego también Lucas incluyó una breve descripción de la llegada de Pedro al sepulcro. Pero Lucas fue el único que registró el viaje de Cristo resucitado hacia la aldea de Emaús y su encuentro con los dos discípulos que se dirigían para allá. También incluyó el relato de su aparición a los 11 discípulos en la sala donde se encontraban reunidos. El momento culminante en ambos episodios fue su referencia a las Sagradas Escrituras para demostrar su muerte y su resurrección. El Evangelio de Lucas no termina en tristeza, hermanos, sino que concluye con el emocionante relato de la resurrección de Jesús, con sus apariciones después de haber sido muerto, después de haber sido resucitado,
con sus apariciones a sus discípulos y su promesa maravillosa de enviar al Espíritu Santo. Y después termina con su ascensión, con una actitud para bendecir a los suyos. ¿Qué podemos concluir de este evangelio? Lucas escribió su evangelio para los griegos, sí, escribió para la mentalidad griega. Quería que el mensaje de Cristo acerca del amor y del perdón de Dios debía ser proclamado en todo el mundo. Nunca, hermanos, debemos olvidar que Dios quiere que todo el mundo escuche la buena noticia de salvación. Pero en el evangelio de Lucas, Jesús es el hombre perfecto que vivió conforme al plan de Dios. Como niño fue obediente a sus padres y asombró a los líderes religiosos del templo. Como adulto sirvió a Dios y a los demás con sus enseñanzas y con su poder para sanar a los enfermos. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo como niños? Si eres un niño, ¿estás obedeciendo a tus padres? ¿Estás estudiando? Si eres un adulto, ¿estás sirviendo a Dios con lo que Él puso en ti, con los dones que Él te dio? Finalmente, como un hombre condenado a la muerte, sufrió sin quejarse de su destino. Esta imagen de Jesús como el hombre perfecto era ideal para que el público griego captara quién era Jesús, ya que los griegos valoraban mucho el vivir de una manera ejemplar y el de mejorarse a uno mismo. Además, a menudo ellos discutían sobre la perfección. Sin embargo, les era muy difícil comprender la importancia espiritual del mundo material. Y para ayudarles a comprender al Dios hombre que unía lo espiritual y lo material, Lucas enfatizó que Jesús no era un fantasma, sino un hombre de carne y hueso, en su completa humanidad, que alimentó y sanó a la gente porque le importaba tanto su estado físico como el estado de su alma. Lucas presentó a Cristo como el hombre perfecto, el hombre universal, ese hombre, que la misma persona que los griegos estaban buscando. Como creyentes, nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesús y vivir conforme al plan de Dios, obedeciendo en cada detalle, haciendo todo lo posible para que otras personas logren alcanzar su salud completa, tanto en cuerpo y en alma. Sabemos que el cristianismo no solo te dice cierra tus ojos y cree, sino más bien te dice compruébalo por ti mismo. Podemos verlo en la investigación extensa de Lucas. La Biblia nos afirma que investiguemos a fondo todas sus afirmaciones tal como lo hizo él. Juan nos dice en el capítulo 1, ven y compruébalo tú mismo, le respondió a Felipe y a Natanael. También en el capítulo 22, Juan dice, ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro. Y sabemos que su relato es fiel. Él está dando testimonio de todo lo que vio. Y Lucas en Hechos nos dice, día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, fíjense qué hermoso, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Lucas presentó al Hijo de Dios, perfecto y divino. Él lo presentó también como nuestro gran sumo sacerdote, que se compadece de todas nuestras debilidades y que es capaz de extendernos su ayuda, su misericordia y su amor. ¿Por qué? Pues porque Él mismo también pasó por sufrimientos y por pruebas, por eso Él puede ayudarnos en cualquier prueba que tú estés pasando. Glorifica a Dios por enviar a Cristo, el Salvador del mundo, nuestro victorioso Señor que resucitó de los muertos. Muchas gracias, hermanos.